Ministerio Público, en el artículo 80, investigadores policiales, el 81, la responsabilidad, y el 88, comisión especial, ¿no? Respecto a lo que dice investigadores policiales, con objeto de garantizar la eficacia en la investigación de los delitos, la policía boliviana deberá destinar a las servidoras y servidores policiales para que cumplan funciones de policía judicial bajo la dirección funcional del Ministerio Público para el efecto, dice, ¿no? Seleccionará a servidoras y servidores policiales considerando sus conocimientos, habilidades y competencias en materia investigativa, conforme a la carrera de investigadores policiales. Bueno, en realidad, este artículo no se cumple, ¿no? De manera parcial, tal vez. Dos, asignará funcionarios a funciones investigativas especializadas por un periodo mínimo de 3 años. Eso en el área de tránsito generalmente no se cumple, ¿no? O que digan por 3 años y de ahí no te vas. Estás en accidentes 3, 4, 5, 6 meses, un año, pasa alguna situación de que hay que reforzar la utopía, cambiazo, ¿no? Y las servidoras y servidores policiales en función de policía judicial conservarán su antigüedad, beneficios y méritos para el ascenso en la carrera policial, siempre y cuando hubiese existido, ¿no? Esa carrera de investigadores policiales, ¿no? Que tenía que tener un reglamento especial. Entonces, como no se cumple, bueno, de todas maneras, en el área de investigación, el comando departamental o el comando general, a través de la Dirección Nacional de Personal, asigna, ¿no?, a distintas funciones investigativas, considerando conocimientos, habilidades y competencias. Les comento, hasta hace años, cuando yo era teniente, se hacía especialidad, yo he salido de la especialidad de investigación de accidentes de tránsito. Ahora, bueno, por razones de necesidad, creo que se abocan a lo que es investigación criminal y seguridad ciudadana, ¿no? Entonces deberían ir destinados. Respecto al 81, de responsabilidad, uno debe asumir por sus actos. En caso de que yo actúe negligentemente al cumplir mis funciones como investigador, entonces también puedo tener responsabilidad penal, civil y administrativa. Por eso dice, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al Estado, las y los servidores policiales que ejerzan función de policía judicial. ¿Qué es función de policía judicial? Bueno, no me acuerdo muy bien el artículo del Código de Procedimiento Penal, pero dice que la función de policía judicial es una función de servicio público para la investigación de los delitos. ¿Quiénes cumplen esa función? Ministerio Público, Policía Boliviana a través de sus unidades investigativas y el Instituto de Investigaciones Forenses y el ITCUP, ¿ya? Bueno, siempre hay, si desempeñamos mal nuestras funciones, con seguridad que nos va a venir responsabilidad penal, civil y administrativa. En lo que corresponde a la comisión especial, en casos de interés nacional e investigaciones especiales, la o el fiscal general del Estado dispondrá la conformación de una comisión especial de investigación, solicitando a la Policía Boliviana u otros organismos de carácter internacional, de acuerdo a normativa o convenios internacionales vigentes, la asignación de su personal más especializado o capacitado para el caso concreto mientras dure dicha investigación. He visto dos casos, ¿no? Pero no por requerimiento fiscal, etcétera. Ha habido una vez, como les decía al iniciar la clase, no he visto ese tipo de casos donde hay una comisión de investigadores. Y, eh, bueno, algo tendría relación, pero era por una situación de la carrera del Dakar. La primera vez que ocurrió el Dakar, sí, ahí nos han convocado a un técnico en accidentes, a un planimetrista, a un fotógrafo y a un fiscal, siempre y cuando en la carrera muera un espectador, pero si en la carrera moría un conductor, no se intervenía. No, pero así una comisión especial en el área de tránsito no se da, más que todo se da de apoyo. Por ejemplo, cuando ha ocurrido un accidente próximo a la carretera Cuatro Cañas, donde ha puesto el viceministro de Transporte, bueno, el investigador seguía siendo el investigador, su auxiliar, solo hemos ido a apoyar en el área de la fijación planimétrica, fotográfica y la redacción, pero no hemos firmado. Bueno, en esto de comisión especial, bueno, con seguridad que son varios investigadores
que se van a poner a disposición del Ministerio Público. Pero en el área de accidentes, generalmente, bueno, por requerimiento fiscal, por a solicitud, digamos, del Ministerio del Gobierno, del comandante general o del comandante departamental, a fin de que la policía no quede mal en esos casos que de alguna manera nos toca esclarecer, entonces envíen el apoyo correspondiente a los investigadores que están a cargo, ¿ya? Ahora bien, tenemos lo que es el capítulo segundo de la IDIF, dentro de lo que es la Ley Orgánica del Ministerio Público. Bueno, les puedo poner en contexto para que me entiendan. En la ley 1970, cuando se ha puesto en vigencia el 8 de abril o el 1 de abril, creo, año 2000, del año 2000, bueno, quienes cumplían función de policía judicial eran la policía boliviana, a través de sus unidades investigativas, el Ministerio Público, a través del fiscal como director de la investigación, y el IDIF. No hablaba en ningún momento del ITCUB, porque antes era la PTC, Policía Técnica Científica, donde trabajaba en esa época, bueno, en esas épocas, ¿no? El teniente Omonte, que es el general, teniente Bustillos, o mayor Bustillos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se ha creado la ley 1970, no nos han contemplado en el área policial, solo al IDIF, pero por las gestiones realizadas por el coronel Toro, ¿no? El coronel que ya están jubilados, el coronel Sarabia, que era seguridad del Evo un tiempo y después se ha jubilado de director de DIPROVE, el teniente coronel, o bueno, coroneles ahora, ¿no? En esa época eran capitanes, Ives Orellana, capitán Nelson Vera. Estoy poniendo como parte de lo que es la historia y es la verdad porque yo lo he vivido, ¿no? Ellos han hecho la comisión porque estaban destinados en la PTC, lo que es en la academia había un laboratorio, ¿no? Entonces no tomaban en cuenta, ya estaba desapareciendo, pero sí nos pedían, ¿no? Algún apoyo y auxilio, pero no estábamos de alguna manera eh, eh, mencionados en la ley 1970, en el Código de Procedimiento Penal. Ya, porque lo único decían, se les va a poner, vas a poder ser vos director del IDIF, siendo policía, no por un tiempo, pues no va a haber perjuicios, es que no hay ningún problema. Ya, pero como no ha habido buenos resultados del IDIF y no han respondido a las demandas de la sociedad y a los requerimientos fiscales para esclarecer los casos, ¿no? Cuando se querían conocimientos especializados. Entonces, en esa defensa institucional que es el coronel Toro, ¿no? Ahora ya coronel Vera, teniente coronel Ives Orellana y el coronel Juan Peñas Rojas, que era mayor o capitán también, han logrado de que nos inserten en la ley orgánica del Ministerio Público, en la ley 260 del 11 de julio del 2012, tal cual está en la diapositiva. Y ahí ya, como se ve claramente, dice el Instituto de Investigaciones Técnico, bueno, el Instituto de Investigaciones Forenses es una institución encargada de realizar estudios científicos, laboratoriales requeridos para la investigación de los delitos por el Ministerio Público, igualmente se encargará de los estudios científico-técnicos que se requiera por orden judicial, ¿no? En sus funciones técnicas tiene carácter independiente y emite informes y dictámenes conforme a las reglas de investigación científica. Y el párrafo tercero dice, respetando y priorizando lo dispuesto en el parágrafo 1 del presente artículo, el Ministerio Público, ante la imposibilidad técnica del Instituto de Investigaciones Forenses, podrá acudir al Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial como organismo especializado. Es decir, que en la ley 1970, cuando se crea, no menciona al ITCUB ni a la PTC, ¿no? A la Policía Técnica Científica Laboratorio, que ese teníamos, especie a que teníamos escenas del crimen, que hacían trabajos de criminalística de campo. Pero como no han respondido y ante la defensa, aprovechando que se estaba implementando esta ley orgánica del Ministerio Público, con esa representación institucional, nos colocan, pero en segundo plano, ¿no? Cuando primero van a acudir al IDIF y en caso de imposibilidad van a acudir al ITCUB. Ya, por lo menos ahí, desde esa fecha, más o menos ya tiene legalidad del ITCUB,
porque sí ya lo mencionan en un artículo para la investigación de los delitos, para los trabajos y estudios científicos. Pero igual, ¿no? El Ministerio Público daba prioridad a lo que es el IDIF y en algunos casos decían al ITCU. Pero de igual manera, les reitero, claro que no está en su examen de ascenso, pero como comentario, en la ley de abreviación penal, en la 1173, ahí sí, pues sabemos que tiene por objeto, el objeto de la ley 1173, tiene por objeto, dice, procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial a las víctimas. Y en el artículo 69 también habla de lo que es la función de policía, la función de la policía boliviana en la investigación de los delitos. La policía boliviana, a través de sus instancias competentes, tiene la función de realizar la investigación de los delitos bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Pero ¿por qué estoy mencionando esto así de rápido? Porque ya hay una modificación en el artículo 75 de la ley 1970, con esta 1173. Miren, al principio el ITCUP, ni por si acaso en el Código de Procedimiento Penal, pero sí en la ley del Ministerio Público nos incluyen el 2012, pero en segundo plano. Pero gracias también a defensa y representación institucional, ya en esta ley de abreviación penal, dice, ¿no? El Instituto de Investigaciones Técnicos, el Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, es un órgano independiente administrativa y financieramente de la Fiscalía General del Estado. El Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial depende de la Policía Boliviana. Ahí, en negrillas, dice, ¿no? El Ministerio Público requerirá indistintamente, ya, sí, ya estamos al mismo nivel, ¿no? La realización de estudios científico-técnicos al IDIF como al ITCU para la investigación de delitos y la comprobación de otros hechos mediante orden judicial. Muy bien, ¿me han comprendido? Hasta ahí. Bueno, esto voy a pasar porque ya no corresponde. Antes de pasar a lo que es la ley de seguros del Estado Plurinacional de Bolivia, el artículo 37. Entonces, les repito, cuando se crea la ley 1970, Código de Procedimiento Penal, solo están ahí el Ministerio Público a través de los fiscales como directores funcionales, las unidades investigativas y el IDIF. No los menciono. Pero el 2012, por esa deficiencia que tenía de responder los trabajos periciales y seguían acudiendo a la PTC, se crea el ITCUP y se consolida el año 2012, ¿no? Cuando nos insertan, aunque en segunda instancia, en la ley del Ministerio Público. Pero ya en la 1173, en la ley de abreviación penal, ya directamente ya nos dan el mismo nivel y el fiscal puede requerir al IDIF o al ITCUP indistintamente. No, pero lo que más nos caracterizamos en el ITCUP son tareas o trabajos de criminalística. En cambio, en el IDIF son más médicos, clínicos, biología, química, etcétera, ¿ya? Ahora bien, hablemos de lo que es la Ley de Seguros del Estado Plurinacional de Bolivia. El artículo 37, establecimiento del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Se establece como obligatorio que todo propietario de vehículo automotor, eso se van a memorizar, si valga el término. Se establece como obligatorio que todo propietario de vehículo automotor. ¿Cómo se clasifican los vehículos por su tracción? En vehículos motorizados, a propulsión humana y a propulsión animal. Estamos hablando de los semovientes. Por eso muchas veces nos cuestionan, no, este vehículo es eléctrico, no debo tener placa ni licencia de conducir. No, ese es un vehículo motorizado. Ya, así que la licuadora lleva su motor eléctrico que se mide, ¿no?, por watts. Es lo mismo. Las motocicletas o los automóviles que son eléctricos, igual son motorizados. Y para poder circular esta motocicleta eléctrica por las vías públicas, porque lleva su motor y es motorizado,
entonces obligatoriamente debe tener su seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, como lo establece el artículo 37 de la ley 1883 del 25 de junio de 1998. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto? El objeto principal es otorgar la cobertura de gastos médicos, ya sea por muerte o incapacidad total. Como había muchos accidentes de tránsito, ¿no? Que generan muertos y heridos en Bolivia, que enlutan a la población, y a fin de también estar acorde con otros países que también tienen seguros, en este caso del SOAT, como el Perú y el Paraguay, también se llama SOAT, seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Solo, ¿no? Es para otorgar, ese es el objeto o su objetivo, otorgar una cobertura de gastos médicos por accidentes y la indemnización por muerte o incapacidad total, permanente o cualquier persona individual que sufra un accidente provocado por un vehículo automotor en el territorio del Estado plurinacional. Aprovechando, ¿no? Este nomen juris y la parte sustantiva de este artículo 37, de manera que si un vehículo motorizado quiere utilizar las vías públicas, sí o sí debe contar con su seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque puede ocurrir alguna eventualidad que se traduce en muertos y heridos, entonces tiene por objeto, ya les he dicho, esta ley de seguros, el SOAT en este caso, de cubrir los gastos médicos o la indemnización por muerte o invalidez. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál es el capital asegurado? El capital asegurado por gastos médicos es 24,000 bolivianos, ¿ya? Por gastos médicos. Y por muerte o incapacidad total es 22,000. Esto ha sido la modificación de unos 6 o 7 años, si no me equivoco. Porque antes solo era $3,000 o $3,500, ¿no? Entonces, como ya le han visto el negocio, las clínicas, los hospitales, ni bien llegaba un herido, ya le ponían el suero, ni siquiera tenía nada, pero ya le ponían de todo, o si estaba gravemente herido, a las 2, 3 horas o en el primer día ya estaban ahí gastados los 24,000 bolivianos. Y en el segundo, tercer día moría, digamos, ¿no? La víctima del accidente de tránsito y los familiares, los de derechohabientes decían, quisiéramos por lo menos algo del seguro, del SOAT. No, en el primer día se acabó, en el segundo día se han consumido los 24,000 bolivianos. Pero ha habido una modificación en la ley del SOAT. A ver. Pero para mañana voy a averiguar, no me acuerdo, el 2014, 15, el 16, creo que era el 2016, si no estoy muy seguro. ¿Ya? Donde se ha aumentado el monto. ¿En qué sentido? Si en los primeros 3 días, ¿no? Que estaba herido y en el cuarto muere, pero en los primeros 3 días se han acabado los 24,000 y en el cuarto día muere, ya, entonces de igual manera recibe sus 22,000 bolivianos. ¿Está bien? ¿Me están comprendiendo? En cambio, antes solo se reducía y cuando iban a cobrar ya no había ese dinero. ¿Ya? Entonces, prácticamente, les reitero, por gastos médicos son 24,000 y en caso de fallecimiento o incapacidad total son 22,000 bolivianos. Ya excepcionalmente, si aquella persona que ha resultado herida, ha estado en terapia intensiva y ha consumido los 24,000 bolivianos, lamentablemente muere, igual la familia y los herederos tienen derecho a cobrar los 22,000. Es decir, que los 22,000 más los 24, ¿cuánto sería? 46,000, que de alguna manera el seguro debería cubrir, pero en esas condiciones que les he mencionado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cuál es el objeto? Mi coronel, Adelante, ¿quién? Sí. gracias, Calderón, mi coronel, respecto al tema del uso del tema del monto del seguro por el tema de heridos en el tema del SOAT.
¿No hay alguna tabla, alguna situación o alguna disposición, mi coronel, por parte del Ministerio de Salud o alguna entidad que regule el tema, digamos, de los gastos médicos, toda esa situación, ya que muchas veces, como usted lo manifestaba, y hasta ahora en la actualidad lo siguen haciendo los hospitales, van inflando, digamos, las cosas, van eh, incrementando los precios, ¿no? Más que todo, y van haciendo una serie de estudios con tal de poder extinguir, digamos, este monto, ¿no? Y lamentablemente los que se ven afectados son acá las personas heridas. Sí, muy bien, buena observación. Hay un reglamento, no hay un reglamento de costos que tiene, voy a tratar de conseguir con mis cuates los asegurados, mañana les voy a pasar, o bueno, el lunes, ¿no? Eh, hay, digamos, por operaciones, por curaciones, tienen un límite. Pero lamentablemente, como cada acción, digamos, que van a hacer en el hospital, digamos, por curación, por operación, por algunas acciones que deban realizar, sí hay un reglamento. Ya, pero les decía, lamentablemente, si en la víctima han hecho 3 operaciones que tienen su tope en el costo, ya porque han sacado un promedio, hay un reglamento, pero digamos el paciente solo necesitaba 3 acciones que tienen su monto, pero ellos le meten 7, 8 acciones que tienen su monto, igual lo van sumando. Como dicen, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Bueno, eso lamentablemente es bien complejo, pero sí se puede hacer denuncia, ¿no? Una denuncia a la APS, a la Autoridad de Pensiones y Seguros. Ahora, respecto a la cantidad, por ejemplo, si en una flota, ¿cuánto es en una flota? Unos 60, ¿no? Aproximadamente. Si hay 30 heridos, entonces por cada herido tiene que pagar esos 24,000 para los gastos médicos. O si hay 24 muertos, igual. A ver, por favor, mi estimado Adalid Deza, multiplícamelo 24 por 30. 24,000 por 30 heridos, digamos, 720,000 bolivianos tienen que cubrir. ¿Ya? Entonces es para cada persona, de alguna manera, estos gastos médicos. No, no es que, digamos, estos 24 divido entre 3 pasajeros, no, es 24 para cada uno. Y respecto a tu pregunta, como te digo, para mañana voy a conseguir esa tablita que hay el tope. Y eso nos sirve. Como policías debemos tener, por lo menos para orientar a la gente, a la población, al protagonista o a las víctimas, para que no sufran engaño. Por ejemplo, cuando dicen, no, dice que el conductor estaba ebrio, no quiere cubrir el seguro, no. El seguro debe cubrir. El seguro no es, por eso seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Solo le van a hacer el derecho de repetición en algunos casos que van a ver. Por ejemplo, si el conductor bajo el efecto del alcohol, es una persona menor de edad, no tiene licencia, o el sueldo no corresponde por el cual ha sido comprado, etc. Le van a hacer la repetición. Si un conductor, yo me acuerdo muy bien, había una flota El Dorado entre La Paz y Cochabamba, llevaba esa ruta, ha habido pues como 27 muertos aproximadamente, y el conductor estaba ebrio. Si había 27 muertos, ¿cuántos heridos había? Si entran, ya unos 30 heridos o 35 heridos, ¿ya? O, no, pues 33 heridos, si había 27, ¿no? Son 60 en el bus. El conductor estaba ebrio, entonces no le va a cubrir el seguro. Ahí está gente gritando en el hospital, no, el seguro debe cubrir. Si son 720,000 por los 30 heridos, tiene que cubrir, aunque el conductor esté ebrio. Si el conductor ebrio y muere, no. El seguro adquiere riesgo, debe cubrir. Y si hay personas fallecidas, de igual manera debe indemnizar. Pero el artículo 22, si no me acuerdo del reglamento de la ley del SOAT, establece que sí puede ser un derecho de repetición en esos casos. Pero les reitero, el seguro adquiere riesgo. Pero como la gente no sabe eso, va al seguro y dice, no, no lo va a cubrir porque no tiene licencia. Y el ciudadano ya no tiene licencia, se va, ¿no? Y su pariente o la víctima sufriendo en el hospital, ¿no? Entonces el seguro debe cubrir todos los riesgos, ¿no? Porque él está asumiendo riesgo, todos los accidentes donde hay muertos y heridos. Y posteriormente le hará la repetición. Vamos a ver en qué casos lo cubre más adelante, ¿ya? ¿Está bien? ¿Quién ha preguntado?
Mi coronel, buenas noches. Teniente Doris le habla sobre el tema Alan. de fuga. En caso de fuga y hay una persona herida, ¿el SOAT cubre? Sí, cubre que vamos a llegar el FISO es el que paga. Eso vamos a ver enseguida para que se pueda entender. Es el Fondo de Indemnización Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, ¿ya? Así para no saltar. Y lo vamos a ver. Ahora bien, vamos a hablar del Decreto Supremo 27295, del reglamento de la ley del SOAT, ¿ya? Ahí vamos a ser claros y voy a responder esa tu pregunta. Bueno, de todas maneras, el FISO es aquella que cubre cuando son accidentes de tránsito con fuga, cuando no se ha identificado al protagonista que ha ocasionado la muerte, en este caso un vehículo. Ahora, ¿qué dice el artículo 4? Obligatoriedad. Todo vehículo motorizado, ahí está, ¿cómo se clasifican los vehículos por su tracción? Motorizado, tracción animal, humana. O sea, todo vehículo motorizado para transitar por las vías públicas del territorio nacional debe estar asegurado contra el riesgo de accidentes de tránsito, a que hace referencia a la ley del seguro del artículo 37 que hemos visto, ¿no? Entonces, en este caso, quedan incluidos en la obligatoriedad de adquirir este seguro los vehículos oficiales, como está en la diapositiva, las motocicletas, los vehículos de la Cruz Roja y vehículos diplomáticos. Dentro de los vehículos oficiales estamos hablando del poder legislativo, ejecutivo, judicial, como los gobiernos autónomos municipales, cortes electorales y otras entidades públicas del poder central, descentralizadas, autónomas, autárquicas y empresas en las que exista participación estatal. Es decir, todos esos motorizados. También vehículos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, ¿no? Las motocicletas y cuadratracks, y les reitero finalmente los vehículos de la Cruz Roja, ¿no? Organizaciones similares, fundaciones, cualquier otro o cualquier otra organización no gubernamental. También los vehículos diplomáticos o vehículos de organizaciones diplomáticas, sin embargo, al ser el SOAT un seguro mínimo de contratación, no los libera de otras obligaciones relativas a seguros. Ojo, cuando son vehículos que de alguna manera están por convenios internacionales hechos con vehículos diplomáticos, sí o sí también deben tener el seguro para responsabilidad civil, que se llama RC, se han debido escuchar. Eso es para daños materiales del vehículo o del vehículo tercero o de propiedad, siempre y cuando hayan ocasionado un accidente de tránsito con un motorizado asegurado. Pero el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, prácticamente todos los vehículos oficiales, motocicletas, cuadratrack, vehículos de Fuerzas Armadas, policía, Cruz Roja, todos aquellos que van a utilizar las vías públicas deben tener su seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, ¿ya? Ahora las exclusiones. ¿Quiénes, no? ¿Qué vehículos de alguna manera están excluidos, esos motorizados? No se consideran vehículos motorizados para fines del SOAT, para efectos del SOAT, nada más, ¿no? Los que circulan por rieles, los tranvías, los trenes o como ese transporte que hay por rieles en Cochabamba. ¿Qué se llama en Cochabamba? Tren metropolitano, mi coronel. El tren tiene otro tipo de seguro. Ellos no adquieren SOAT. ¿Está bien? Es otro tipo de vehículo. Asimismo, los utilizados exclusivamente dentro de los límites de playas ferroviarias, de una fábrica o el interior de cualquier predio cerrado al cual no tenga acceso libre el público. Es decir, en lugares privados o en lugares, por ejemplo, en el aeropuerto, esos vehículos que nos trasladan hasta el avión, ¿no? Esos vehículos no adquieren el SOAT, ellos tienen otro tipo de seguro. Ya, solo aquellos que circulan por vías públicas abiertas a la circulación es obligatorio el adquirir el SOAT.
Asimismo, son excluidos como vehículos motorizados para no adquirir el SOAT, ¿no? Los tractores y otras maquinarias agrícolas, industriales, mineras o de construcción, dedicadas a las tareas de uso exclusivo, siempre y cuando no circulen por vías o lugares públicos. Pero por si acaso, igual deben hacerse responsables en caso de que ese tractor tenga que utilizar la calzada para trasladarse a su otra hectárea a cosechar, etcétera. Si ocurre un accidente, ellos, los propietarios, deben cubrir con el mismo monto, 24,000 en caso de que haya heridos y en que haya fallecidos, ellos deben indemnizar con 22,000. Ya, tampoco pueden comprar SOAT, no es obligatorio, los vehículos de tracción animal, ya, los remolques, acoplados, casas rodantes y otros similares, siempre y cuando no se encuentren acoplados al vehículo motorizado ni parqueados en vía pública. Esos vehículos, remolques, semirremolques, si de alguna manera se adhieren al vehículo que los va a remolcar, entonces ese vehículo que es el remolcador, con ese SOAT se va a cubrir. Pero independientemente, los acoples de remolques estén estacionados y que haya un choque, por ejemplo, y el vehículo que ocasiona el choque contra ese remolque, hay muertos y heridos, no, tendría que cubrir el seguro del vehículo que estaba en movimiento. ¿Por qué? Porque el remolque no es un vehículo motorizado. Necesariamente se tiene que acoplar a un vehículo motorizado para que pueda entrar en movimiento, en circulación. En esos casos cubre el SOAT del vehículo remolcador, del tractocamión, ¿ya? O del tracto del que va a jalar. Sin embargo, las bicicletas también. Las bicicletas tampoco están obligadas a comprar el SOAT. Están excluidos de lo que es el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Pero respecto a los tractores y otras maquinarias, ¿no?, que estén circulando por vía pública y ocasionen accidentes de tránsito, las personas que resulten civil y penalmente responsables de los mismos indemnizarán lo establecido por el SOAT. ¿Están comprendiendo? Es decir, que si alguien tiene sus tractores, no es obligatorio cumplir, ¿no?, o comprar o adquirir el SOAT. Pero si voy a circular para trasladarme a mi otro terreno, voy a utilizar la vía pública y lamentablemente se produce el accidente donde hay muertos y heridos, el propietario debe cancelar lo mismo que cancela, ¿no?, para los gastos médicos, hasta 24,000 e indemnizar en caso de que haya muertos o incapacidad total con 22,000. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Personas obligadas. Las personas obligadas son las personas naturales o jurídicas. Cualquier persona, ¿no? Persona jurídica es cuando es representante de una institución. Entonces, donde esa institución tiene un parque automotor. Entonces, obligadamente deben tener su seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. ¿No? En este artículo 7 establece claramente, ¿no?, las personas naturales y jurídicas propietarias de vehículos motorizados que tengan su derecho propietario debidamente inscrito en el Registro Único de Automotores, en el RUA. Ahora, en el parágrafo 2, no, en el B, inciso B de este artículo 7, dice: las personas naturales o jurídicas que estén en posesión de vehículos motorizados, productos de la compra-venta no registrada, por ejemplo, donaciones, sucesión hereditaria, adjudicación judicial, pendientes de trámite en el registro pertinente. Esta disposición no acredita que el poseedor tiene el derecho propietario sobre el vehículo. ¿A qué se refiere esta parte? ¿No? Digamos, cuando alguien se compra un vehículo, ¿ya?, y está en posición durante 2, 3 años, pero no lo ha puesto a su nombre, igual debe adquirir de manera obligatoria el SOAT. Aquellas que son adjudicación judicial, pero no se ha hecho la regulación para que esté a nombre de la empresa o de la persona natural o jurídica, entonces igual deben comprar el SOAT. ¿Se me está comprendiendo? Es decir, aquellos motorizados,
por diferentes circunstancias que no están siendo puestos a nombre del propietario o del representante jurídico, entonces obligatoriamente, pese a que esos motorizados no están a su nombre, igual deben adquirir el SOAT, ¿ya? Pero el hecho de que se compren el SOAT, eso no acredita que el poseedor tiene derecho propietario sobre el motorizado. El único derecho propietario es la minuta de transferencia y que tenga la resolución de transferencia que otorga tránsito, ya cuando ya el SOAT está a su nombre. Clasificación de los riesgos, ¿no? Clasificación de riesgo que menciona el artículo 11. A los efectos de la contratación del SOAT y en función del riesgo al que están sometidos ciertos vehículos se distinguen. A. Vehículos particulares, son aquellos que no prestan servicio de remuneración al público, y también los vehículos de servicio público. Por eso, cuando uno va a adquirir el SOAT, dice, quiero un vehículo, quiero un SOAT para vehículo particular, entonces el costo es menor. Quiero un SOAT para vehículo de servicio público, entonces el SOAT tiene un costo menor. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha, camaradas, lo que estoy hablando? Sí, mi coronel, lo escuchamos. Ya, entonces hay SOAT para vehículos particulares y hay SOAT para servicio público. ¿No? La diferencia es el monto, el costo, ¿no? Y el riesgo también, que amerita un vehículo particular no tiene tanto riesgo como el vehículo de servicio público que está circulando todos los días. Mi coronel, una ¿Sí? duda. Mi coronel, con referencia al tema del SOAT de vehículos particulares y públicos, en el hipotético caso que se dé un accidente, ¿no? Y muchas veces ahora se ve que muchos taxis por pagar menos el SOAT lo adquieren como vehículos particulares y están trabajando como públicos. En el tema de coberturas, mi coronel, ¿habría alguna objeción por parte del SOAT o Univida para la cobertura si en el caso, digamos, el vehículo estuviera con un SOAT particular y esto hubiera ocurrido como un hecho de tránsito como servicio público? No, el SOAT adquiere riesgo, como les decía, ¿no ve? El hecho de que tenga su roseta o haya comprado el SOAT, sí o sí tiene que cubrir, porque el SOAT, perdón, el seguro obligatorio adquiere el riesgo. Posteriormente, ya, siempre y cuando en el artículo 22 diga, en caso de que haya un motorizado que protagoniza un accidente de tránsito que tenía SOAT particular, pero estaba fungiendo como servicio público, no podrá cubrir. Creo que eso no dice el artículo 22 de la ley del SOAT, ¿no? Que es el derecho de repetición. Todo accidente de tránsito, sea público o privado, que ocasione un accidente de tránsito, el SOAT debe cubrir, independientemente, digamos, de que haya comprado. Sí, va a ser con seguridad el derecho de repetición, pero no está escrito. Mientras no esté escrito, está permitido, ¿no? Tendría que estar escrito lo que tú me dices, pero en el artículo 22, que ahorita estoy revisando, lo único que menciona, el derecho de repetición para completar tu respuesta. Artículo 22, si lo puedes marcar, ahí debe estar en tu texto. Ocurrido, dice, clarito hay que leer. Ocurrido el accidente de tránsito, coma, la entidad aseguradora pagará las indemnizaciones por riesgos cubiertos por el SOAT. Listo, ahí está clarito. Ocurre un accidente de tránsito, la entidad aseguradora pagará la indemnización por riesgos cubiertos por el SOAT. Y, dice, ahí ya viene otra partecita, y tendrá el derecho de repetir contra el conductor o el que sea civil o penalmente responsable del accidente una vez que la autoridad judicial correspondiente hubiese comprobado que se encontraba en alguna de las siguientes circunstancias. O sea, si está el conductor ebrio, no tiene licencia o cualquier otra situación, el seguro cubre, porque dice, ocurre un accidente de tránsito, la entidad aseguradora pagará la indemnización por riesgos cubiertos, es decir, para muertos y heridos. Solo para eso, no para daños materiales. Pero podrás repetir, dice, podrás repetir. Inmediatamente tiene que cubrir, pero puedes repetir
En las siguientes circunstancias, el conductor ha estado en estado de ebriedad de acuerdo al grado de alcoholemia. Si estaba en estado de ebriedad hasta 0,30, igual el SOT va a cubrir. Y no le va a hacer el derecho de repetición. Tendría que ser arriba de 100, de 0,51. Por eso dicen las siguientes circunstancias. En estado de ebriedad de acuerdo al grado de alcoholemia, conforme señala la norma dictada por el organismo operativo de tránsito, en concordancia con normas internacionales sobre alcoholemia. Dos, ¿en qué caso le vas a repetir? Cuando el conductor esté bajo el efecto de drogas, narcóticos u otros alucinógenos. C, cuando no demuestre tener licencia o brevet vigentes expedido por la autoridad competente. D, cuando la declaración sobre el uso del vehículo para la adquisición del SOAT sea falsa. Así. Muy bien. Cuando la declaración sobre el uso del vehículo, o sea, yo estoy declarando de que este vehículo va a ser para uso particular, para la adquisición del SOAT. O sea, mi declaración es falsa. Es decir, no, voy a comprar el SOAT, pero es para servicio particular. Sí, sí. Y me pongo a trabajar como servicio público, como me decía el camarada. En esos casos, ocurre el accidente, como es un taxi, digamos, hay 3 muertos y 2 heridos, el SOAT tiene que pagar, ¿me entienden? Tiene que cubrir los riesgos, muertos y heridos, tiene que cubrir inmediatamente. Pero, ¿ya? Tendrá el derecho a repetir siempre y cuando la autoridad judicial correspondiente, ¿no?, establezca quién es el responsable. Contra ese responsable se debe modificar. Miren, justamente el 2016 había sido la modificación. No me he equivocado. En un decreto supremo, el decreto supremo 2920 del 28 de septiembre de 2016 incluyen este inciso, ¿ya? Donde la declaración del uso del vehículo, ¿no?, si era particular o público y no era la verdadera en el momento que ha ocurrido el accidente, el seguro paga, pero tiene derecho a repetir, ¿no?, contra el culpable, contra el responsable. Pero tiene que pagar, porque el seguro adquiere riesgo. Y el último, cuando el conductor sea menor de 18 años de edad, ¿no?, en el marco de lo señalado en el Código de Tránsito. Si es menor de edad, no tiene licencia y ocasiona muertos y heridos producto de un accidente de tránsito con un motorizado, igual, el seguro debe cubrir, pero posteriormente le dará la repetición en base a un proceso civil, que muchas veces no se da. Pero aquí el seguro está adquiriendo riesgo, debe cubrir. Si ese vehículo era particular, el SOAT, pero justo se ha comprado, digamos, yo me he comprado un vehículo particular, pero me compro ese vehículo para tachar, ¿no? Entonces manejando, como desconozco, no leo las normas, estoy como servicio público y ocurre una eventual un accidente donde hay heridos, entonces, ¿qué hago? El SOAT debe cubrir. Pero posteriormente me hará la repetición correspondiente por urgencia, por necesidad. Así no vamos a operar, no vamos a empezar a curar, no vamos a empezar a operar para, de alguna manera, su fractura expuesta, acomodarle. ¿Por qué? Porque el vehículo sí tiene SOAT, pero el conductor está ebrio. O este SOAT era de servicio para defensión sin operar su fractura expuesta o necesita alguna situación en la cabeza, el seguro tiene la obligación de pagar. Y posteriormente, en esos 5 casos, sí puedes repetir contra el protagonista, pero para que le puedas repetir, tiene que haber una autoridad competente que diga que sí, él es el responsable del accidente. En esos casos, ¿por qué? Porque le van a iniciar un proceso civil. ¿Contra quién? ¿Contra quién vamos a iniciar el proceso civil? ¿Contra el propietario, contra el que estaba manejando? No, contra el que es el culpable. En este caso puede ser también el propietario como es el conductor, pero tiene que ser la autoridad competente quien establezca quién es el responsable para que a él, en esas 5 circunstancias, se le haga el derecho de repetición. ¿Está bien? No sé quién me ha preguntado. Sí, mi coronel, me queda claro. Ya, excelente. Mi coronel, buenas noches. Yo tengo una consulta. Ya. Mi coronel,
Bueno, alguna vez en algún tipo de accidente se ha dado la situación de que, digamos, dos vehículos o de transporte público colisionan y uno sí tiene seguro y el otro no, o sea, uno sí ha adquirido el SOAT y el otro no. En este caso, el vehículo que no tenía SOAT igual puede cubrir del otro vehículo hasta que se terminen las responsabilidades, puede cubrir a los pasajeros del vehículo que no tenía SOAT o es que directamente ese vehículo no tiene la cobertura. Excelente pregunta, ¿no? El SOAT solo cubre para los ocupantes del vehículo, ¿ya? Que tiene SOAT. Si los ocupantes del otro vehículo que no tenía SOAT, entonces eso va a tener que cumplir el propietario de ese motorizado, porque él es el responsable, ¿ya? No cubre. Ahora, cuando es bicicleta, etcétera, cuando hay una colisión entre un vehículo y una bicicleta, de igual manera cubre el SOAT del vehículo motorizado, ¿ya? Está bien, mi coronel, gracias. ¿No? Entonces, repito, solo cubre, ¿no? El SOAT para los muertos y heridos del vehículo que tiene SOAT. El otro vehículo, como es una colisión, ahí también hay muertos y heridos. ¿Ahora va a cubrir el SOAT? No. Como no tiene SOAT, no ha comprado la rosetita, entonces no tiene seguro. Y como no tiene seguro, dice aquellos motorizados que no tengan el seguro obligatorio serán los propietarios quienes deban pagar, ¿no?, la indemnización en caso de muertos y discapacidad total o la indemnización por gastos médicos. En este caso, el responsable es el propietario. Como es una ley y es obligatorio, no ha cumplido, entonces él asume esa responsabilidad. ¿Está bien? Gracias. Bueno, ahora vemos. ¿Qué dice aquí? Artículo 12. Transferencia de vehículos. No, igual, es el SOAT, cuando se hace una transferencia de vehículos, digamos, yo estoy vendiendo en enero, ¿no? O bueno, estoy vendiendo el 10 de enero, ¿no? Y como he cambiado de propietario, no, el SOAT sigue vigente. El SOAT es desde las 0 horas del 1 de enero hasta las 24 horas 23:59 con 0024 de diciembre. ¿Me están entendiendo? Si hay transferencia de vehículos, o sea, si hay transferencia de vehículo pasado a otro propietario, no es que acaba, porque yo he comprado el SOAT con mi nombre y está mi nombre, pero yo he hecho la transferencia del vehículo al señor Perico de los Palotes, el SOAT se sigue manteniendo porque el pago es anual. ¿Me están comprendiendo? A eso se refiere respecto al artículo 12, transferencia de vehículos. No es que si yo he comprado el SOAT a mi nombre, en mayo le vendo al señor Perico de los Palotes, no, el SOAT es hasta mayo nomás. No, ya el otro propietario debe comprarse su SOAT para él. No, no hay eso. Respecto al seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, no hay. Pero sí hay eso en transferencias, pero no quiero confundirlos. Cuando yo me compro un seguro contra daños, responsabilidad civil, mi vehículo tiene seguro contra todo. Al margen tiene del SOAT. Pero si yo hago la transferencia, entonces ahí se corta. El momento de que yo lo vendo, hasta ahí nomás es, aunque haya hecho yo mi pago anual respecto a otro tipo de seguro. ¿Ya? Pero respecto al SOAT, eso es anual. Aunque haya transferencia, se sigue manteniendo el SOAT. ¿Ya? Mi, ¿Y cuánto tiempo ¿Alguien quiere preguntar? no, mi correo, respecto a la transferencia de vehículos, ¿hay alguna normativa lo que diga que efectivamente, digamos, si yo adquiero mi SOAT, lo vendo el vehículo, y bueno, la titularidad, digamos, del SOAT pasaría a la otra persona? Porque en muchos casos o accidentes se ha visto que se ha dado el hecho y no han podido el tema de, bueno, hacer este tipo de trámites, y al momento de activar o pedir la carta del SOAT es donde han tropezado con el problema, mi coronel, de pedir la titularidad, y muchas veces los dueños que han vendido ya no hay o no contestan o han cambiado de número, mi coronel. Muy bien, muy buena pregunta. Precisamente es el artículo 12. Si el
propietario actual, ¿no? Que se ha comprado hace 3 meses, el propietario actual se ha comprado 3 meses por transferencia, el vehículo tiene SOAT, ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque seguro, pues la transferencia puede ser de que ya está a nombre del propietario actual, pero en enero o en diciembre del año anterior, antes de empezar el 1 de enero, ya compró el anterior propietario, pero el SOAT se mantiene. Por eso dice el artículo 12, voy a leer. Transferencia de vehículos, dice el artículo 12. En la transferencia del vehículo, en la transferencia del derecho de propiedad de un vehículo, es decir, que yo le vendí con minuta, todo, dentro de la vigencia del contrato del SOAT, la cobertura del seguro se mantiene, ya que es el vehículo el objeto del seguro, solo respecto a lo que es el SOAT. Lo que debe hacer el propietario actual, pese que a él no ha comprado el seguro SOAT, ya con el SOAT se ha comprado, entonces ir con la placa y del documento que ha hecho la transferencia, porque tampoco ha puesto a su nombre el documento de compra-venta. Igual le tiene que cubrir. En caso de que le den vueltas, porque Univide es el que está haciendo ahora, no hay como antes, ¿no? Credinfor, Adriática, Alianza, vendían varias aseguradoras que vamos a llegar más adelante. Como es Univida, no le quieren pagar directamente, señor, si no le quiere cubrir o hay ese problema que mencionas, entonces que vaya a la APS, inmediatamente le hacen cubrir. Es decir, el que está asegurado es el vehículo y es anual. Si hay transferencia de vehículo, compra-venta, ¿no? El seguro del SOAT se sigue manteniendo y deben cubrir los riesgos ocasionados, ya sea por muertos y heridos. Así lo establece el artículo 12 del reglamento de la ley del SOAT, Decreto Supremo 27295. No debería haber ningún problema. Ya, no sé, muchas veces pues los inspectores dan vueltas porque también de eso ganan, pues mientras yo inspector no hago pagar, digamos, el seguro está ganando, entonces le doy su plus, no a ese trabajador. Pero no, sí o sí debe cubrir el SOAT, aunque otra persona ha sido la que ha comprado el SOAT, no el propietario actual. ¿Ya? ¿Comprendido? Sí, mi coronel, gracias. A ti las gracias por preguntar. Así pues la participación se motiva a que siga explicando. Ya, ¿qué Mi horas? coronel, buenas noches. Disculpe Sí, que le corte. Una duda, mi coronel. Si bien usted me indica que la cobertura del SOAT es un año, la duda que tengo es, en caso de que se realice la compra en este mes de junio, por así decirlo, la cobertura solo me va a durar hasta diciembre. 6 meses. correcto. Sí, Solo es los 6 meses. sí. Ah, ya. Solo, claro, tiene vigencia de un año. Muy buena pregunta. Mire, yo también no me he dejado de entender. Excelente tu pregunta. La cobertura del SOAT tiene vigencia de un año calendario. Y esa vigencia empieza desde las 0 horas del 1 de hasta las 23:59 del 30 de diciembre. Si yo me kilómetros ahorita, ¿no? Que estoy en el 22 de junio, me compro, también adquiero mi SOAT, esa vigencia solo va a ser hasta el 31 de diciembre. ¿Está bien? No es que yo del 22 de junio al 22 de junio del 2025, no, no es así. Si yo me compro el 15 de diciembre mi vehículo, no, 0 kilómetros, porque he cobrado mi aguinaldo, un dinerito que tenía ahorrado y para pasar año nuevo, puta, tengo que, para pasar Navidad y año nuevo con mi familia, me he comprado, digamos, el 15 de diciembre, pero para circular, pues digo, ¿cómo me voy a comprar en este momento? Si ya falta unos cuantos días para que acabe diciembre. Bueno, lamentablemente es así. Para poder circular por las vías públicas, sí o sí tiene que tener el SOAT de ese año, solo de ese año. Entonces va a tener que nomás comprar ese SOAT por unos, si es el 15, por 20, 15, por 15 días más, por 2 semanitas se va a tener que comprar el SOAT, porque en las fuentes de control técnico, los operativos, le van a controlar dónde está su SOAT. Y eso es en el ámbito preventivo también que hace la policía, a fin de que personas que son víctimas de accidentes de tránsito no queden indefensos. Ya, es decir, que tiene una vigencia anual, pero considerando el año calendario del 0 de
desde las 0 horas del 1 de enero hasta las 23:59 del 31. ¿Ya? Gracias por tu pregunta. ¿Está bien? ¿Entendido el que ha Sí, preguntado? sí, mi coronel, muchas gracias. No, a ti. ¿Ya alguien más, por favor, que quiera preguntar? Ya. ¿Cuánto tiempo tenemos para avisar o comunicar el siniestro? ¿Cuánto tiempo tenemos para avisar sobre el accidente de tránsito, donde hay muertos y heridos? Tenemos 15 días para poner en conocimiento a la aseguradora Univida sobre el accidente de tránsito. ¿Ya? 15. Ocurre el accidente de tránsito, por ejemplo, en zona rural, o puede ser que el protagonista sea soltero, hijo único, vive y sus papás están en otro departamento, él está en terapia intensiva, no va a poner en conocimiento, no hay nadie, porque así choca objeto fijo, entonces no hay ni quien comunique, pese a que el policía anotándose la placa, ver el carguillo, hacer una investigación, por eso conjunto de pasos y procedimientos para establecer la verdad, también lo que es investigación policial. El policía también debe movilizarse para poder identificar o comunicar a sus parientes, solo a los parientes, pero el que debe comunicar al seguro, ¿no? Entonces se tiene hasta 15 días. No he visto un caso, digamos, que para que le cubra el SOAT, por favor, el policía que llame al SOAT, no. Pero sí tendría que el policía tiene el deber y la obligatoriedad de comunicar a sus parientes para que hagan las gestiones correspondientes. Pero estos 15 días, camaradas, se puede extender siempre y cuando haya alguna situación de fuerza mayor, ¿no? Hasta en el área rural, por ejemplo, puede estar ahí parapléjico, no hay quien de parte de un mes, 2, 3 meses, igual, siempre y cuando hay alguna justificación, no alguna situación de fuerza mayor que le ha impedido, no dar parte a la aseguradora, entonces puede ampliar esos 15 días. ¿Está bien? Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Plazo para indemnizar. Como tenemos 15 días cosidos para comunicar al seguro sobre el accidente de tránsito, sobre el siniestro en este caso, se tiene 15 días. Pero ahora la aseguradora, ¿cuánto tiene de plazo para indemnizar? De la misma manera, tiene 15 días, pero 15 días hábiles, sin contar sábado y domingo. Es decir, como 3 semanas. ¿Está bien? En cambio, para avisar sobre la existencia de un accidente de tránsito, se tiene como 2 semanas y un día, ¿no ve? Porque son 15 días. Pero para que el seguro pueda pagar, las entidades aseguradoras pagarán la indemnización dentro de los 15 días hábiles a partir de la presentación de los documentos. Presento, digamos, ¿no? Comunico al seguro, al SOAT, etcétera, de que hay muertos y heridos, ya, vamos a cubrir. Pero para que pueda, en caso de que haya fallecidos, para que podamos cubrir por muerte o incapacidad total, tienes que cumplir estos requisitos. Ya, son 7 requisitos, ejemplo, cinco requisitos, aunque más allá les voy a mostrar en el artículo 29, creo que está. Hay varios requisitos. Entrega el último requisito, completa, y desde ese momento se empieza a contar los 15 días hábiles para que el seguro, en este caso Univida, deba cancelar, ¿no?, la indemnización. Muy bien. Ahora, vehículos múltiples, dice, ¿no? En los accidentes de tránsito en los que intervengan 2 o más vehículos, cada entidad aseguradora será responsable de las indemnizaciones correspondientes a las personas transportadas en el vehículo asegurado por ella. Si resultaren peatones accidentados, las entidades aseguradoras de los vehículos involucrados en el hecho serán responsables mancomunadamente y solidariamente de la indemnización prevista en el SOAT. La indemnización serán pagadas por las entidades aseguradoras, ya como ya hemos mencionado, ¿no? Hasta los 15 días hábiles.
Ahora, estos vehículos múltiples muchas veces no se presentan. Hace años, el vehículo A estaba con Credinfor, el vehículo B estaba con Alianza. Ocurre el accidente de tránsito, entonces cada entidad aseguradora cubrirá pasos heridos y fallecidos del vehículo motorizado que tiene asegurado en Credinfor. Y el otro vehículo cubrirá de los ocupantes, ¿no? Muertos y heridos, en este caso del vehículo B, la aseguradora Alianza. Eso se aplica cuando hay distintas empresas aseguradoras que se adjudican la venta del SOAT. Pero como en este caso solo es Univida, entonces ahí no hay problema. Pero si son distintas compañías, por ejemplo, producto de la colisión, hay muertos y heridos y en su desplazamiento hay un atropello a peatón, entonces la entidad aseguradora, ambas aseguradoras deben indemnizar mancomunadamente a la víctima, en este caso al peatón que estaba a pie en la vía pública. Está bien, pero como en este caso ahora solo es Univida, entonces no hay mucha vuelta que dar ni mucha controversia, porque al final solo es Univida que está con la venta de seguros del SOAT. En caso de que sea como en otros años anteriores, había esa dificultad de quién va a cubrir, cómo va a ser, etcétera. Pero la norma está clara. Y dice, en caso de que un accidente de tránsito involucre una bicicleta, la víctima será indemnizada por la entidad aseguradora del vehículo asegurado. Ahora, lo que me preguntaba, miren, en el último párrafo del artículo 21 dice, si el causante no posee el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, este será responsable directo. En este caso tendrá que cubrir los montos que establece la indemnización, ya sea por muerte o incapacidad o por los gastos médicos que se quiere la víctima. ¿Está bien? ¿Me han comprendido? Ahora vemos el derecho de repetición, que ya he mencionado, pero Mi coronel, bueno, quiero. Adelante, adelante, mi por favor. coronel, disculpe, mi coronel, una consulta. En el caso de que en el informe técnico conclusivo se determine que el peatón o el conductor o el que conduce la bicicleta sería el responsable del hecho de tránsito donde hay personas heridas y muertas, en este caso el seguro cubre, te indicaba a las personas que se encuentran al interior del vehículo asegurado, pero en este caso, si fuera responsable el peatón, ¿quién se hace cargo de los gastos de indemnización, mi coronel? Ya. Eh, Muy buena tu pregunta, ¿no? Eh, Esta tu pregunta, para aclararte, eh, para que cubra el seguro, no me refería a la responsabilidad de la causa del accidente, ¿me entiendes? No me refería a esa responsabilidad, sino a la responsabilidad de que tenía que comprarse el SOAT, el propietario del vehículo. Y como no se ha comprado el SOAT, él tiene que cubrir por la indemnización por muerte o incapacidad total o por los gastos médicos. En el caso de tu pregunta, ahí vos me indicas de que el peatón es el responsable que estaba en estado de ebriedad, baja la calzada, a la carrera y trina, atropella. No, en este caso, sea culpable, para que cubra el SOAT, no se considera la responsabilidad. Suficiente que haya ocurrido el accidente de tránsito, haya muertos y heridos, independientemente quién sea el responsable, el SOAT debe cubrir, porque el SOAT está adquiriendo riesgo. ¿Me estás comprendiendo? Yo me refería a esa responsabilidad respecto al vehículo que no tiene SOAT, no ha comprado. A él se va a ser responsable de lo que tenía que pagar el SOAT a esos dos muertos y esos dos heridos. El propietario debe pagar por ser irresponsable y no haberse comprado SOAT. Pero para que cubra el SOAT, ahí no se considera la responsabilidad respecto a quién tiene la culpa para que se produzca el accidente. Independientemente, reitero, sea A o B o el peatón culpable, igual el SOAT debe cubrir. ¿Ya? ¿Me has comprendido, camarada?
Sí, mi coronel, gracias. No, a ti, pues las gracias con seguridad que has sacado de dudas a todos de tus camaradas, porque hay algunos que creo que no quieren preguntar. Ya voy a repetir, pese que he explicado, ya, derecho desde petición. Todo vehículo que tenga SOAT, independientemente quién sea responsable, el seguro debe cubrir. Por eso dice ahí derecho desde petición, artículo 22. El artículo 22 dice, repito, que ya he explicado hace un momento, dice, ocurrido el accidente de tránsito, ahí no dice quién sea responsable o no, dice, la entidad aseguradora pagará, así, imperativo, pagará las indemnizaciones por riesgos cubiertos por el SOAT, pero tendrá el derecho a repetición en estos casos, ¿no? Cuando el conductor esté bajo el efecto de alcohol, en el grado de sancionable, de acuerdo a lo que establezca el organismo operativo del tránsito, en este caso la ley 259, ¿no? Su reglamento a partir de 051 para arriba, si ya es sancionable, se le suspende la licencia y al margen que la entidad aseguradora puede hacer el derecho de repetición para recuperar el dinero que ha erogado, digamos, para cubrir a los muertos y heridos. Asimismo, aquellos que estén bajo el efecto de las drogas, ese sería el segundo, aquellos que no demuestren tener licencia o cuando, preguntaba el camarada al iniciar la clase, ¿no? Cuando el vehículo tiene SOAT particular, pero estaba como servicio público, en esos casos también hay el derecho de repetición, y cuando el conductor sea menor de 18 años de edad. ¿Está bien? ¿Listo? Mi coronel, buenas noches. Sí. Una Adelante. consulta, mi coronel. Con relación al seguro, en caso de que exista o se pueda utilizar este seguro, la repetición se pueda dar, ¿qué garantías exige esta repetición contra el culpable al momento de utilizarse este SOAT, mi coronel? Porque muchas veces se puede ver que el conductor que no ha adquirido tal vez, o que ha tenido tal vez la culpa, no pueda tener bienes, no pueda garantizar. Entonces, ¿bajo qué garantías puede utilizar esta repetición? Gracias. Sí, muy buena tu pregunta. Mira, bueno, eso no debe existir en la realidad. ¿Ya? ¿Pero qué se ha acostumbrado actualmente el SOAT o Univida? Vienen sus inspectores, van a tránsito, el conductor está ebrio, dicen, ¿no ve? ¿El conductor está ebrio? Sí. Ah, ya, entonces no vamos a pagar. Ah, no, pero como tenemos la obligación de pagar, dice, entonces ya te vamos a pagar, pero tienes que dejar garantías o tienes que dejar alguna garantía, si no, ¿cómo vamos a recuperar? No, no hay tal. Ahí no. Por eso es importante ya, pero ya se ha vuelto medio que costumbre. No tiene licencia, no vamos a pagar. Pero ahí está, pues, mi parientes, pasajeros que me están heridos, no hay quien los pague. No, no vamos a pagar. Ah, ya, vamos a pagarte, pero tendrías que dejar alguna garantía para que nos vayas pagando poco a poco. Eso no hay en ninguna parte escrito. No, no hay alguna parte escrito. Yo he atendido algún caso como asesorando, como yo le hago esto de tránsito. No hay. El seguro sí o sí tiene que pagar, ¿ya? ¿Y cuándo va a ser la repetición? Cuando la autoridad judicial correspondiente no establezca quién es el responsable. A ver, vamos a leer. A ver, fíjate tu artículo 22 en tu texto y si no hay, se queda en el internet, puedes repetir, no voy a poner mis lentes. Derecho de repetición. Ocurrido el accidente de tránsito, la entidad aseguradora pagará las indemnizaciones por riesgos cubiertos por el SOAT. Ahí nos dice, para pagar tendrá que presentar las siguientes garantías, posteriormente nos devolverá en cuotas. No, no dice, tiene que pagar. Imagínate que muere el conductor. No, sí o sí tiene que pagar. Y tendrá, dice, y tendrá el derecho de repetir contra el conductor o el que sea civil y penalmente es responsable del accidente
una vez que la autoridad judicial correspondiente hubiese comprobado si se encontraba bajo las siguientes circunstancias, en esos 5 que hemos indicado. Pero una vez que se establezca la responsabilidad, cuando yo diga pues 70-30, si está bajo, bueno, cuando son heridos leves podría ser, pero cuando está bajo la jurisdicción y competencia, pasa a conocimiento del Ministerio Público, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que la autoridad correspondiente le diga, este culpable tiene 70 y este 30? No, no, inmediatamente tiene que cubrir el seguro. Y el seguro posteriormente ya le hará pues un proceso civil contra el que sea responsable del accidente, siempre y cuando la autoridad correspondiente, en este caso es la autoridad judicial, establezca quién es responsable y esté bajo las siguientes circunstancias, ¿no? Si está o no bajo el efecto del alcohol, drogas, es menor de edad o la declaración ex. Pero tiene que ser la autoridad. Pero lamentablemente, disculpen el pero, la redundancia, ya pues se ha mal acostumbrado el seguro y también la gente por la ignorancia. Dice el conductor del minibús ha tenido un choque, había muertos o había heridos, pues están en el hospital, botados. Lo primero va su inspector del seguro, va a averiguar, ¿no? ¿Está uno bajo el efecto del alcohol? Está bajo el efecto del alcohol. No, no, no vamos a cubrir. No, tiene que cubrir, ya te vamos a cubrir, pero trae garantías para que nosotros cubramos y posteriormente esa tu garantía va a ser para que nos devuelvas poco a poco. No, primero se tiene que otorgar quién es el responsable a través de una autoridad competente. Con ese documento recién le va a poder hacer un proceso civil, un derecho a repetición, ¿no? Para poder recuperar los gastos que ha erogado la entidad aseguradora. Pero eso de las garantías que actualmente se ve, ¿no ve, camarada, que has visto? No, eso no hay en ninguna parte, ni tampoco está en los reglamentos, solo que se han mal acostumbrado. Muy bien. Gracias, mi coronel. No, no hay, ya no hay. Excelente, excelente. Todas están lindas las preguntas. Ya. Pago de indemnizaciones, dice, ¿no? Artículo 28. La entidad aseguradora, por concepto del SOAT, pagará las siguientes indemnizaciones, ¿no? Ya sabemos, por gastos médicos, ¿cuántos hasta el máximo? 24.000 bolivianos, mi coronel. Correcto. Y cuando es por muerte o incapacidad total, 22,000. Pero en este artículo 28, en su inciso A, leeremos, voy a leer y ustedes lo van marcando. Los gastos médicos. El pago se realizará en forma directa al centro médico que acredita haber prestado dichos servicios a la víctima. Sin embargo, dice, sin embargo, en caso de que el asegurado o cualquier persona relacionada con los heridos efectuase el pago por fuerza mayor, porque es 2, 3 de la mañana y necesita ser intervenido, la entidad aseguradora debe reembolsar dichos gastos. Es decir, que alguien, por ejemplo, hoy domingo no trabaja pues, la oficina del SOAT, no en la noche, te llamará al call center, tendrá que comunicar, pero hasta que el centro médico no quiere hacer las operaciones correspondientes o el tratamiento a las víctimas mientras no haya la carta del seguro que diga sí, vamos a cubrir. No. Como ya se supone, o bueno, está escrito, ocurre el accidente de tránsito, tiene que nomás cubrir el seguro del SOAT, siempre y cuando el vehículo tenga el SOAT, ¿no? Entonces, por situación de fuerza mayor, por la hora en la que se produce, entonces uno puede comprar, digamos, los medicamentos, pero como dice aquí en el artículo 28, en el inciso A, la entidad aseguradora debe reembolsar dichos gastos. El monto de estos gastos se determinará en base a lo dispuesto en el artículo 41 del presente reglamento, ya sabemos. Modificado mediante el parágrafo 5 del artículo 2 del decreto supremo. Ahora, cuando es incapacidad total, ¿no? Para el pago de indemnización, dice, la incapacidad total, la indemnización se pagará directamente al damnificado o a su representante en los límites establecidos en el artículo 24 del presente cuerpo. Es el artículo 24,
habla, ¿no?, de los montos, ¿ya? Muerte, por muerte. Se indemnizará a los derechohabientes del damnificado en el orden de prelación dispuesto por el Código Civil para sucesores a título universal debidamente declarados en sentencia judicial y cuyo monto se ajustará a los límites dispuestos por el artículo 24, que son los montos. Y en esto se presentan muchas veces problemas, ¿ya? ¿En qué sentido? Puede ser que el protagonista, el vehículo tenga SOAT y el conductor muere y digamos, se ha separado un mes antes y ya estaba conviviendo con otra mujer. Pero, como dicen, papelitos cantan, ella tenía el certificado de matrimonio y ella es la que de alguna manera va a ser la primera en que de alguna manera va a recibir la indemnización por muerte. ¿Están comprendiendo? En caso de que el protagonista no tenga hijos, nada, pero sí tiene papás, entonces la indemnización es a sus papás. ¿Está bien? En caso de que el conductor, les reitero, tenía su esposa que está legalmente casada, pero tiene otra esposa que es un matrimonio de hecho, digamos, pero no está divorciado, entonces pero tiene su hijito, ¿no? Con la segunda mujer o tercera, etcétera, tiene sí, el hijito tiene derecho. Bueno, eso va a ser de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil, cuánto de porcentaje le va a tocar. Pero sí o sí, en primer lugar, va a estar la esposa que está legalmente casada. ¿Está bien? Ahora, le dicen al teniente Álvaro Fiesta, al Fiesta le dice su vecino, señor policía, teniente Fiesta, miren, mi pariente, o no mi pariente, bueno, su vecino es mi pariente, ha muerto, ahora para que le pague el SOAT, para que le indemnice, como está aquí en la ley del SOAT, ¿qué documentos debo presentarles? Entonces, el Fiesta, que ha estudiado para su examen de ascenso, ya trabaja en tránsito, conoce bien todas las normas que de alguna manera faculta a lo que trabaja en tránsito, le diría, pues de acuerdo al artículo 29, los documentos que debe presentar en caso de muerte, señor vecino, es uno, documento que identifique al fallecido. ¿Cuál es el documento? Puede ser su cédula de identidad, certificado de nacimiento o puede ser su libreta de servicio militar. ¿Está bien? Algo que identifique al fallecido. Luego, el certificado del accidente emitido por el organismo operativo de tránsito. No estamos hablando de informe técnico, es el certificado de accidente y eso es gratuito. Se lo debe hacer de manera inmediata, porque hay que ser empáticos, ponernos en el lugar del ciudadano, porque estos del SOAT muchas veces no quieren cubrir, porque ¿dónde está el certificado del SOAT? El certificado del SOAT emitido por tránsito es colocar la hora del hecho, quién era conductor, nombre completo, edad, licencia de conducir y si está o no bajo el efecto del alcohol. Y atrás un breve detalle del hecho, y hay una pequeña tablita. Digamos, es una persona herida, Perico de los Palotes, hay una abreviación, es el conductor, PA, pasajero o P, peatón. ¿Y cuál es la placa del vehículo? Eso se lo hace rápido. No se necesita descubrirla por, no, primero traiga estos requisitos. No, inmediatamente nosotros debemos evacuar el certificado de accidente de tránsito. Estamos certificando de que ha ocurrido un accidente de tránsito, cuál es la naturaleza del hecho, el lugar del accidente, la hora del accidente, quién es el protagonista, ¿ya? O sea, quiénes son los protagonistas, tal vez son 2 o 3 vehículos, ¿ya? Y como hay muertos y heridos, colocar un breve detalle derecho, quiénes han resultado heridos, colocar los nombres no completos, su número de carnet y si era conductor, peatón o pasajero y a qué vehículo pertenecía, colocar la placa. Eso se le da. Bueno, en Santa Cruz, por ejemplo, en Santa Cruz les digo, el investigador hace inmediatamente y le da, ¿no? Y se lleva una copia legalizada que le da a la secretaria. En cambio, me acuerdo cuando el 2007, 8, 9, cuando era investigador acá en La Paz, directamente yo hacía el certificado para el SOAT y le entregaba. Porque ahí no se establece las causas del accidente, ni en qué circunstancias, ¿no? En el breve derecho se produjo un atropello a peatón
En circunstancias que aún se investigan, productos de este hecho resultaron heridos o muertos los siguientes, nada más. Entonces, esos requisitos le va a decir nuestro amigo Fiesta. Como ha muerto, señor vecino, su pariente, tiene que llevar su documento, el certificado de tránsito, ¿no? El certificado de accidente de tránsito del SOAT, el certificado del médico forense, la declaratoria de herederos, ¿ya? Ahora, el certificado del médico forense puede ser reemplazado por un certificado médico, ya, porque puede ser que el accidente haya ocurrido en el área rural, y ahí están los muertos, entonces el de la posta sanitaria le da el certificado médico de que ha muerto, ¿no? Un certificado de defunción o algo por el estilo que dan. Suficiente, no es necesario el certificado del médico forense para que pueda indemnizar, porque hay casos que se producen en el área rural, hasta que venga el médico forense nunca va a ir, suficiente el certificado médico de que ha llegado o está muerto la persona, ¿ya? Ahora le puede decir otro al señor Álvaro Díaz, su vecino, le dice, señor policía, por favor, usted que conoce, ahí mi vecino ha tenido accidentes o mi pariente y están heridos, para que le cubre el SOAT, ¿qué documentos debo presentar? De igual manera le dirá, pues el artículo 29 dice los documentos necesarios que usted debe presentar para que pague los gastos médicos hasta 24,000 son, un documento que identifique al accidentado, certificado del accidente emitido por el organismo operativo de tránsito, que ahora es dirección departamental, el certificado médico, y el certificado médico, y eso, una pequeña certificación recetario que otorga el centro médico, ¿no? En caso de que haya una lesión así que sea por indemnización, declaratoria de invalidez total y permanente cuando corresponda. Ya, como este no está solo con fractura expuesta, no va a tener, digamos, entre comillas, suficiente también las facturas y recibos para que el seguro, en este caso Univida, pueda cubrir con esos 24,000 por los gastos médicos, ¿ya? Y ahí también en la parte inferior dice, el certificado médico podrá ser reemplazado por un informe médico, el cual tendrá los mismos efectos legales correspondientes. ¿Me han comprendido, camaradas? Es las 11. Mi coronel. Ariel Fiesta, ya se ha dormido, ¿no está ahí? Firme, mi coronel. Buenas noches, mi coronel. Ya, entonces ya sabes cómo vas a orientar, ¿no? A tus vecinos o a alguien que acuda, cualquier ciudadano que acude y te consulte, señor policía, qué documentos debo presentar, porque eso es pregunta de examen. A ver, mi teniente, ¿cuáles son los documentos que debe presentar para los parientes cuando su papá, su mamá muere por un accidente de tránsito? ¿Qué documentos para que le pueda indemnizar? Ahí dirá, pues, ¿no? Un documento que identifique al fallecido, el certificado de accidente emitido por el organismo operativo de tránsito, el certificado del médico forense y la declaratoria de herederos. Con esos requisitos le va a indemnizar el SOAT. Muy bien. No estén esperando hacer, no es informe técnico, otra cosa el informe técnico, es un certificado de accidente, nada más de lo que estamos hablando. Eso se lo debe hacer en el momento, ¿está bien? Para que no haya ningún tipo de situación, susceptibilidad o crítica contra la policía. No hay, inmediatamente se debe otorgar. ¿Ya alguien quería preguntar? Mi coronel, buenas noches. Sí, adelante. Mi Buenas coronel, noches. una observación. En las diapositivas que usted nos muestra, ¿No nos se ve? menciona él nos menciona el artículo 29 con relación a documentos necesarios, pero en el texto nosotros tenemos el artículo 27. No sé si ha habido alguna modificación o es que estamos, o tal vez nos... Muy buena pregunta, hermano, muy buena pregunta. El que se ha equivocado es el del texto. Ya, a ver, busquen por internet, Ley Decreto Supremo 27295, artículo 29. Mi coronel, No, sí, está mi coronel, documentos necesarios, el artículo 29, en cuestión nosotros. lo que yo te explico, lo que está en diapositiva está bien, ¿no ve? Correcto, mi coronel. Sí, hay algunas cosas que están mal. O sea, cuidado ustedes pretendan, no, así dice el texto está mal, no.
Este texto es de consulta. Dice guía de consulta. ¿Ya? Aquí está mal algunas cosas, por eso les he dicho, me estarán siguiendo bien, de acuerdo, se están anotando. Está mal algunos artículos. Bueno, son errores de forma, ¿no? No de forma, son de forma que le han puesto artículo, otra cosa, otra situación que no corresponde, etcétera. Pero ustedes tienen al iniciar un índice. Este índice, bolo 1, bolo 2, bolo 3, que está, eso ustedes tienen que rellenar y comprobar si está actualizado. Seguro ahí van a encontrar la superintendencia, no, ahí es la autoridad de pensiones y seguro. Ya no hay superintendencia, ven en sus textos. Ustedes tienen que actualizarlo y corroborar si está bien o está mal. Por eso, si en su examen dice, no, así dice el texto, no es una de consulta, usted tenía la obligación de actualizar, porque este texto es como dice de consulta, ¿ya? Y el que está hecho mal, está mal. Ahora, si apelan, apelan también, ¿no? Porque ha emitido esto la Unipol sin haber hecho la verificación. Pero yo lo que lo estoy enseñando para que tengan un excelente no. Yo, digamos, si ustedes me dicen artículo 27, lo que está en el 29, mal. ¿Está bien? Muy bien, camaradas. ¿Alguna pregunta? Ya, no exageremos también. Ya son. Mi coronel, de igual manera, en el texto que tenemos nosotros, habla sobre el capital asegurado con una cantidad de 2.300 DGS. Ah, Igual, no muy sé, eso bien. creo que es un error, mi coronel, Derecho igual. especial de giro. Eso es DGS, de Derecho Especial de Giro. Ya es como, digamos, las UFBs, pero a fin de que no, por ejemplo, el dólar sube o baja y no afecte, entonces se maneja como lo que es el Derecho Especial de Giro. Eso es el DGE, ¿ya? 2.300, que es el monto de 2.400 bolivianos, o que es de 24.000 y 22.000 bolivianos, a eso se refiere. ¿Ya? Sí, entonces llega a ser la misma cantidad, ¿no, mi coronel? 24.000 y 22.000. Sí. A ver, busca en internet cuánto es derecho especial de giro, su valor actual. No es en dólares, todo es en bolivianos. Ahora dice aquí. Que el artículo 37 de la mencionada ley de seguro establece la obligatoriedad que todo propietario de vehículo automotor en territorio de la República cuente con el seguro obligatorio de tránsito y que dicho seguro será indispensable. El beneficio uniforme y reversible y su acción será directa en el territorio de la República y el capital asegurado máximo para las eventualidades de muerte, incapacidad total, permanente y gastos. Exacto, ahí está lo que te he dicho. Miren, que el capital asegurado máximo para las eventualidades de muerte, incapacidad total, permanente y gastos médicos es de 2.300 derecho especial de giro por persona afectada por cada evento y sin que exista límite de personas cubiertas por el mismo. Es decir, que el derecho especial de giro de 2.300 corresponde a los 24.000 por gastos médicos y 22.000 por incapacidad total o por muerte. ¿Está bien? Excelente pregunta, el que ha preguntado. ¿Quién era? Sí, mi coronel, sí quedó claro esta vez, mi coronel. Gracias, mi coronel. No, está muy bien. No, excelente. Hasta a mí me hacen acordar. Ya, antes de cesar, que ya es las 11 de la noche, ¿alguna otra pregunta? Ahí vamos a quedar, por favor. ¿Alguna pregunta, pero que tengan? Adalid de esta, Paula Singuri. Coronel, Ah, muy bien, muy bien. ¿Está todo tranquilo? todo SN, jefe. Ah, muy bien. Ramiro Mollo.
Mire, mi coronel, Ah, qué bien que estén atentos. Paula Singuri o Singuri, no sé, no me acuerdo, no pronuncio muy bien tu apellido. Singuri, mi coronel, buenas noches. Singuri, ya. Bueno, camaradas, gracias por su atención. Por favor, siempre pregunten, como han preguntado del artículo 27, 29, ahora es el momento. Como ha preguntado también respecto al derecho especial de giro o cualquier otra situación. Voy a tratar de conseguir ese reglamento que establece los montos máximos, digamos, por los gastos que hacen los centros médicos, digamos, una operación, cuánto es el tope máximo que va a pagar el seguro, porque si no, como ha mencionado el camarada, pues se aprovechan y en dos días, una hora, una noche ya se consumen los 24.000 bolivianos. Eso va a ser, yo creo que hasta el martes, como mañana ya hay ensayo, el lunes es el acto central, y yo me voy a contactar por WhatsApp para indicarles qué día, pues vamos a tratar de culminar en estas 2 semanas, ¿ya? Y si se puede una semana para pasar todas las noches. El, el, el bolo más largo, si valga el término, justamente es el bolo 1, que de alguna manera tiene relación con los otros bolos, la parte normativa. Porque el objeto, por ejemplo, el tema de responsabilidades, que es uno de los últimos puntos, es clave, porque un informe analizo bien a los elementos del tránsito, ¿no? Eso, otorgar una responsabilidad objetiva, y ahí vamos a salir cuestionados. Cuando al ciudadano les diga 70, 30, ya vayan a pagar, a arreglar, pero si no le dices el por qué, el cómo o realmente se ha llegado a esa conclusión, pues ahí es donde hay los reclamos. Por eso, uno prácticamente tiene relación con los otros temas que vamos a ir avanzando. Eso vamos a tratar de este bolo 1, yo creo que una clase más, y los otros van a ser 2 temas, o no, por clase, o el de la vía, por ejemplo, el de la vía va a ser más preguntas, ¿qué voy a explicar? ¿No? ¿Qué es acera, qué es calzada? Eso no más que todo yo en esos bolos que son sencillos, yo quisiera más bien que ustedes me pregunten qué partecita no han entendido. ¿Ya? Muy bien, ¿han comprendido? Mi coronel. Una pregunta, mi coronel, para